Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encontrás? Quiera Dios una vez más esté bendiciendo tu vida, la de tu familia, tus seres queridos. Estamos aquí reunidos para compartir nuevamente la palabra de Dios. El tema de hoy es muy importante que hace a nuestra salvación y lo que vamos a ver en el video de hoy es el nacido de Dios o aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento. El que ha experimentado el nuevo nacimiento es un nacido de Dios, ¿sí? Vamos a ver en el transcurso de la predicación que es una necesidad nacer de nuevo. Vamos a ver la importancia del nuevo nacimiento. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Por muchas razones. Primero, no podemos hablar de una relación con Dios si primero no hay un nuevo nacimiento. No podemos hablar de salvación si primero no hay un nuevo nacimiento. No podemos hablar de ser vencedores si no hay primero un nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo para muchas cosas, como vamos a ver en el transcurso de la predicación. Una vez que se haya nacido de nuevo, se es un niño en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios espera una vez que haya nacido de nuevo? En el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que Dios espera de todo aquel que ha nacido de nuevo? ¿Cómo se relaciona el nacido de nuevo con la salvación? Pero por sobre todas las cosas, vamos a ver que el nacido de Dios o el que experimenta el nuevo nacimiento es el primer paso para alcanzar la salvación, el primer de muchos pasos para que la salvación, como dice allí Isaías, se deje ver en nuestras vidas, ¿sí? Es hermoso, precioso este tema, por lo cual te invito a que abramos nuestra mente, dejar que el Espíritu Santo siembre la palabra en su corazón, la cual es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y no hay pensamiento que quede oculto, sino que todo pensamiento lo discierne, y esto lo hace la palabra de Dios porque es viva y permanece para siempre. Entonces, vamos a ver el título de la predicación del día de hoy, como me dejaban decirte, es nacido de Dios, ¿sí? Nacido de Dios es aquel que ha nacido de nuevo, ¿sí? No podemos decir que alguien es nacido de Dios si no ha primero participado del nuevo nacimiento. Para ello, te invito a abrir la Biblia para tener la lectura bíblica. La vamos a abrir allí en el libro de Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículos 6 y 7, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Ahora bien, analicemos la palabra por el Espíritu, dejemos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras, de que el Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver estas verdades maravillosas y ocultas que Dios tiene en su palabra. Es una conversación que tenía el Señor Jesús con Nicodemo. Nicodemo, como relata el Evangelio, vino a Jesús de noche para hablar con él, sacarse muchas dudas y demás. Esta conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo es la misma que ha tenido la iglesia desde que nació en Pentecostés con el mundano, aquel que Dios está llamando para que sea parte de su cuerpo el día de mañana. Esta enseñanza que el Señor Jesús le transmite a Nicodemo es la misma enseñanza que la iglesia, según Dios, debe transmitir al mundo. Nicodemo era un hombre carnal. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo,
Nicodemo, vos naciste en la carne, sos carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Sí? Vos naciste en la carne, sos carne, sos un hombre carnal, que es una definición que el apóstol Pablo en las epístolas la enseña. Hombre carnal, vendido al pecado. ¿Sí? El hombre carnal se caracteriza por practicar distintos pecados, por ser enemigo de Dios, por vivir en ignorancia, en incredulidad, es decir, está ajeno de la vida de Dios. En cambio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo le propone a ese hombre carnal que tiene la posibilidad de experimentar una nueva naturaleza, la naturaleza divina, pasar de ser un hombre carnal a ser un hombre espiritual. Por eso que Nicodemo le estaba diciendo, mira, vos naciste en la carne, carne sos un hombre carnal, ahora por mi evangelio que yo vengo a anunciar, las palabras de salvación, se te da la posibilidad de que si crees a este mensaje que te estoy transmitiendo, podés nacer del espíritu y ser un ser espiritual. Vas a tener la posibilidad de andar en el espíritu, vivir en el espíritu, ¿sí? Es decir, de esa naturaleza carnal a ser participante de la naturaleza divina. Participantes, no oidores, sino partícipes de la naturaleza divina. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? Es imposible de que el hombre carnal pueda vivir en el espíritu, porque es otra naturaleza muy distinta. La naturaleza espiritual es dada por el Espíritu Santo, el que es nacido del Espíritu. ¿Quién es el que hace nacer? El Espíritu Santo. Él es el que obra en el corazón de los hijos de los hombres para que, si éste le cree, tenga la posibilidad de ser ahora un ser espiritual y tener la posibilidad de andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Recordemos que Job dice, lo vence Dios, no el hombre. ¿Sí? Por medio del Evangelio, nosotros transmitimos las eternas verdades que el Señor Jesús nos comunica a través de la palabra. Cuando esa persona, cuando recibe el mensaje que Dios nos deja llevarle por medio del Espíritu Santo, se convierte, se arrepiente, se vuelve a Dios, no fue que lo vencimos nosotros, porque hay muchos, lamentablemente, que se arrogan y se ufanan delante de sus prójimos diciendo, gracias a mi enseñanza, gracias a mi sabiduría, a mi inteligencia, gracias a cómo le prediqué, gané esta alma, una perlita para mi corona. No, todavía Dios sigue diciendo a través de Job, lo vence Dios y no el hombre. ¿Sí? ¿Quién es el que vence al hombre? Dios, a través del Espíritu Santo, como bien lo enseñó el Señor Jesús cuando dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá, convencer es vencer con, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí se cumple lo que Dios dijo por medio de Job, lo vence Dios, no el hombre. ¿Sí? Por eso que es Dios el que hace todas las cosas a través de su iglesia. Nosotros somos meros colaboradores, como enseña el apóstol Pablo, colaboradores de Dios. Pero el que hace todas las cosas es Dios por medio del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esto era lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Mirá, Nicodemo, vos venís a mí y la primera enseñanza que te doy para tu provecho, para que te vuelvas en amistad con Dios, es que experimentes el nuevo nacimiento. Vos naciste en la carne, sos un hombre carnal, vendido al pecado, y si crees a las palabras que son espíritu y son vida, en otras palabras que Jesús le estaba diciendo,
vas a tener la posibilidad de nacer de nuevo, de ser un nacido de Dios. Y mediante ese nuevo nacimiento vas a poder disfrutar muchas cosas, se te abre un mundo de posibilidades, el cielo se abre cuando naces por medio del nuevo nacimiento, cuando naces de la fe, del agua y del espíritu, como vamos a ver, se te abre el cielo y podés ser participantes de la naturaleza divina que Dios te propone a través del Evangelio. Y en el versículo número 7, el Señor Jesús dice algo muy importante al final, como leemos, dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Te es necesario nacer de nuevo. Y acá detengámonos un momento y pensemos, dejemos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que Él nos haga comprender estas palabras. Todas las palabras que el Señor Jesús usó en sus predicaciones no fueron al azar, sino que fueron por el Espíritu, seleccionadas, escogidas, ¿sí? Porque tenía que manifestar una revelación, un conocimiento, y ante esas palabras escogidas que él usó en la transmisión de su evangelio, debemos nosotros prestar atención porque esas palabras, si logramos entenderlas, nos dicen mucho acerca del mensaje que él transmitió. Él le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Es una necesidad nacer de nuevo. Esto es lo que le tenemos que decir al mundo cuando vamos a ello por medio del Evangelio, llevándole el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es una necesidad nacer de nuevo. Es imperiosa necesidad de que experimenten el nuevo nacimiento. Así como es necesario que comamos para no morir, es necesario que tomemos agua para no morir, es necesario que respiremos para no morir, de la misma manera es necesario nacer de nuevo si queremos tener Dios y esperanza en el corazón, si queremos volvernos en amistad con Dios y tener paz. El primer paso es el nuevo nacimiento. No podemos hablar de salvación si no hay primero un nuevo nacimiento. Es necesario, Nicodemo, métetelo bien en la cabeza, es necesario nacer de nuevo. Ese es el mensaje que tenemos que llevarle al mundo. Tienen que nacer de nuevo. Es imperioso, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Por muchas razones que vamos a ver Dios mediante a través de la palabra. Vamos a ver estas frases que solemos oír cuando llevamos el Evangelio a las personas, que son las frases que ellos exponen, como lo hacíamos nosotros cuando vinieron con el Evangelio. Tengo una vida hecha, tengo una costumbre de vida, tengo una forma de vivir la vida. ¿Sí? Que era lo mismo que nosotros esgrimíamos cuando vinieron con el Evangelio a nuestras vidas. Nos decían, es necesario nacer de nuevo, es necesario que experimentes el nuevo nacimiento. No logramos entenderlo, no logramos ver qué había detrás de ese mensaje. Y lo que exhibíamos y esgrimíamos era, tengo una vida hecha, tengo una costumbre, una forma de vivir la vida. A través de los años fui eligiendo, seleccionando cosas que incorporé a mi vida y ahora soy lo que ven. Fui joven, niño, adolescente, adulto, tengo una forma de vida. Y como ahora por medio del Evangelio me vienen a decir que tengo que nacer de nuevo. Esto era lo que le pasaba a Nicodemo. Jesús
le había ido con el mensaje de que era necesario que él tenía que nacer de nuevo. Y esto es lo que él no lograba comprender. Por eso que Nicodemo se deja ver la misma reacción que ha tenido el mundo desde Pentecostés hasta ahora cuando se le transmite el mensaje del nuevo nacimiento. No logran entender, comprender cuál es la esencia, el espíritu de estas palabras. Necesario, la palabra necesario buscado en el diccionario habla de que debe ocurrir, hacerse o existir. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, Nicodemo, es necesario que deba ocurrir el nuevo nacimiento en tu vida. Nicodemo, es necesario que deba hacerse una realidad el nuevo nacimiento en tu vida. Es necesario que deba existir el nuevo nacimiento en tu vida. ¿Qué pasó con Nicodemo? La reacción de Nicodemo es la misma reacción que ha tenido la humanidad cuando escucha este mensaje de salvación, este conocimiento de salvación. Necesario nacer de nuevo. No logran entender, no logran comprender cuál es el fin, el propósito, la intención del Espíritu a través de esta palabra. Por más que ellos se esfuerzan en querer entender, no lo pueden asimilar. Que era lo que le pasaba a Nicodemo. La reacción de Nicodemo es tipo o figura de la reacción que ha tenido el mundo frente al mensaje del nuevo nacimiento. 3:4 de Juan dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le proponía el nuevo nacimiento para que tuviera una relación con Dios, el primer paso para que la salvación sea una realidad en él, pero él no entendía estas palabras que eran espíritu y vida, que era la que estaba transmitiendo Jesús. Por más que se esforzara, él echaba mano de su conocimiento, de todo lo que había atesorado en su vida, las diversas y vastas enseñanzas que había atesorado en su corazón, echaba mano de todo, pero no lograba descifrar, entender el espíritu con las palabras con las cuales les hablaba el Señor Jesús. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le estaba sucediendo a Nicodemo frente a este mensaje que le decía Jesús? Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le estaba ocurriendo? Bueno, lo que le estaba sucediendo era lo que enseña el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Era lo que le estaba pasando a Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo era un hombre natural. Por eso que Jesús le había dicho, el que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, le estaba diciendo a Nicodemo, mira, vos sos un hombre carnal, naciste en la carne, sos un hombre carnal, sos un hombre natural, y como hombre natural no estás percibiendo las cosas que te estoy diciendo o enseñando por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta que no estás percibiendo las cosas que son del Espíritu de Dios? Por lo que me estás diciendo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por lo que estoy viendo, Nicodemo, no estás percibiendo las cosas que por el Espíritu te estoy hablando. ¿Y sabes por qué no las estás percibiendo? Porque para vos son locura, Nicodemo. Son locura estas palabras. No la podés entender. Por más que te esfuerces, no la vas a lograr entender. Tenés ojos para ver, oído para oír, pero no se te es alumbrado los ojos del entendimiento. Todavía no se te han abierto los ojos ante esta verdad. Nicodemo, para vos es locura todo esto que te estoy diciendo. Y no la podés entender. Por más que te esfuerces en esta condición de hombre natural, de hombre carnal, en ese estado en el cual te encontrás, no podés entender porque se han de discernir espiritualmente.
¿sí? Para poder entenderla y discernir espiritualmente, era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, que lo que era nacido del Espíritu, Espíritu es. Si él lograba nacer del Espíritu, es decir, el nuevo nacimiento era una realidad en Nicodemo, ahí sí iba a poder entender las cosas que por el Espíritu el Señor Jesús le estaba transmitiendo. Y iba a discernir, ahora entiendo lo que me estás diciendo Jesús, Señor Jesús, ahora entiendo de qué me estás hablando. Sé ahora a qué se refiere lo que es nacer del agua y del Espíritu, lo que es nacer del Espíritu. Ahora entiendo, ahora comprendo. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios o porque ha experimentado el nuevo nacimiento. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Recordemos de dónde venimos. Juan 3:7 leíamos, es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué es necesario? Cuando Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo, es por muchas razones, no por una sola razón, sino muchas son las razones por las cuales hay una necesidad de nacer de nuevo. ¿Sí? Primero, es necesario nacer de nuevo porque en Juan 3:3 dice el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, una manera de decir, abrí bien tus oídos a lo que vas a oír en este momento, a lo que te estoy diciendo. El que no naciere de nuevo, ¿sí?, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, el que no participa del nuevo nacimiento, no puede ver el reino de Dios. Por esto es que Jesús le decía a Nicodemo, es necesario, es imperioso, es necesario que experimentes el nuevo nacimiento, Nicodemo, porque si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios como lo ven mis discípulos. Los discípulos sí veían el reino de Dios. Recordemos que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Él, en la persona de Jesucristo. Ahora ya el reino de los cielos había venido sobre los hombres y se cumplió aquel sueño de Jacob. Cuando sueña, ve una escalera apoyada en el cielo y en la tierra y ángeles de Dios que subían y bajaban. El Señor Jesús en una oportunidad, cuando comenzó su ministerio, dijo, ahora veréis a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? Ver el reino de los cielos. Los discípulos lo veían, no solamente en los prodigios, señales, maravillas, los milagros, sino en la misericordia, la verdad, el amor, la compasión, la justicia que emanaba y enseñaba el Señor Jesús, y todas aquellas otras cosas que componían y es parte del reino de Dios. Ver el reino de Dios, no ver las cosas porque tienen que suceder, por el destino, pasan las cosas porque sí, sino ver el reino de Dios en la vida de una persona. El reino de Dios ha venido, dijo Jesús, en la persona de Él. Él se fue al cielo y el reino de Dios sigue estando entre los hijos de los hombres, ahora en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. El reino de Dios está entre los hijos de los hombres. ¿Cómo hacerse del reino de Dios? ¿Cómo acercarse al reino de Dios? ¿Cómo entrar al reino de Dios? Bueno, experimentando primero el nuevo nacimiento en su vida y luego allí en la iglesia podrá ver ahora el reino de Dios en todo su esplendor y gloria. Ahora, otra razón por la cual es necesario nacer de nuevo es como dice Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Antes era necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
y acá dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Por eso vemos por qué tanto énfasis ponía Jesús cuando enseñaba a Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Como si Nicodemo le preguntara, ¿y por qué es necesario nacer de nuevo? Bueno, es necesario nacer de nuevo porque si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no vas a poder no solo ver, sino entrar al reino de Dios. Y todas las personas, usted, yo, que abrazamos la fe del Evangelio, que asistimos a la iglesia, somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la intención y el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Anhelamos un día ver a Dios cara a cara como Él lo prometió. Anhelamos un día estar en la ciudad del Dios vivo y verdadero. Estar en aquellas moradas, como dijo Jesús, yo me voy, pero donde yo voy, quiero que también ustedes estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, yo os lo diría, pero voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Queremos ser participantes de esa herencia, de esa bienaventuranza, pero para que podamos entrar al reino de Dios, el Señor Jesús dijo a Nicodemo y nos dice a nosotros, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu es otra forma y otra manera de decir nacido de Dios, nacer de nuevo. ¿Sí? No puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Es importantísimo entonces entender que el nuevo nacimiento es el primer paso de varios para que la salvación, como dice Isaías, se deje ver en nuestras vidas, para alcanzar la salvación. Nacer de nuevo no es un estado que Dios espera que toda la vida estemos como nacidos de Dios, sino que Él espera que en el transcurso del tiempo, como vamos a leer, crezcamos para salvación, ¿sí? Que todos los días vayamos creciendo para que esa salvación llegue a ser una realidad en nuestra vida. Ahora bien, es un milagro que podamos ver y entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se origina este milagro de ver y entrar al reino de Dios? Mediante el nuevo nacimiento. Por eso, volvemos a repetir, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que todos los que están en las iglesias hayan participado del nuevo nacimiento, pero que no queden en ese estado por siempre, sino que se esfuercen en la gracia que es en Cristo para que juntamente con Él puedan todos los días ir creciendo para salvación. Ahora bien, en Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 9, vamos a ver ahora otra de las razones por qué es necesario nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios, que ha experimentado el nuevo nacimiento, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es su palabra, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Da a entender la Biblia, si lo mal entendemos, vamos a ver que, bueno, yo soy nacido de Dios, experimenté el nuevo nacimiento y ahora nunca más peco. No, vamos a seguir pecando, ya sea por yerro, debilidad, por ignorancia, por tentación, pero a lo que se refiere, como leemos ahí al final, y no puede pecar porque es nacido de Dios, se refiere que no puede pecar a la manera, como dice un chiquito más arriba, practicando un determinado pecado. ¿Sí? A eso se refiere que no puede pecar, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo no puede pecar? Si la Biblia dice, como vamos a leer, no hay justo ni aun uno que queriendo hacer el bien nunca peque.
seguramente mientras estemos en este cuerpo, seguramente en el día vamos a estar pecando, pero no a la manera de practicar un determinado pecado. El hombre tiene una pasada manera de vivir. En esa pasada manera de vivir, como nosotros, hemos practicado distintos pecados. Unos, por ejemplo, borrachería, ser borracho, otro altanero, altivo, soberbio, otro adúltero, otro mentiroso, distintos pecados que practica la humanidad. Y según la práctica, se hace fuerte en ese pecado. Por ejemplo, el adúltero que practicaba el pecado de adulterio era ávido, era inteligente, sabía cómo zafar, cómo armar para cometer ese determinado pecado. Una vez que viene al Evangelio, que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, Dios le da la posibilidad de que experimente nuevo nacimiento o que sea nacido de Dios, ¿sí? Una vez que ha nacido de Dios, ya no va a practicar, por ejemplo, ese pecado de adulterio estando en la iglesia, sino que ahora ya esa pasada manera de vivir queda atrás. Como bien dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Habla de una pasada manera de vivir. Ahora en Cristo, ahora en el Evangelio, habiendo nacido, experimentado el nuevo nacimiento, habiendo nacido de Dios, ya deja de practicar el adulterio. Bueno, si lo sigue practicando, porque existe también en las iglesias, que personas están en las iglesias y siguen practicando el adulterio, es una clara señal de que no han todavía experimentado el nuevo nacimiento. Una característica que nos deja ver que alguien ha nacido de nuevo es que no practica el pecado. Como leíamos, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí? ¿Qué pecado? El que practicaba cuando estaba en los días de su ignorancia, cuando estaba ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en él había. Si encontramos en las iglesias hoy en día personas que siguen practicando ese pecado que tenían en el mundo, es una clara señal de que no ha experimentado el nuevo nacimiento, porque todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y por qué no lo practica? Porque la palabra de Dios, que la simiente de Dios permanece en él. ¿Sí? ¿Cómo permanece en él? Bueno, por lo que escucha en las predicaciones, por lo que lee en la Biblia. Esa palabra viene a nuestros corazones sembrada, permanece si la retenemos, por eso que allí en el Apocalipsis dice, retén lo que tienes, ¿sí? Esa debe ser nuestra intención en todo aquello que Dios nos da, debemos retenerlo. ¿Y por qué habla de retener? Porque hay alguien que lo quiere quitar, que es el diablo. En la parábola del sembrador, el Señor es el que siembra la buena semilla en el corazón y el diablo la viene a arrebatar, ¿sí? Para que esa semilla no crezca y no dé fruto ni a 30, ni a 60, ni a 100%. Recordemos que el apóstol Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Entonces, por la simiente incorruptible, porque la simiente incorruptible de Dios permanece en él y no puede pecar a la manera de seguir practicando el pecado que traía en el mundo, porque es nacido de Dios. Ahora bien, una cosa, como decíamos, es pecar por yerro, ignorancia, tentación o debilidad, y otra cosa es pecar practicando pecados. Pecando, ya sea por yerro, ignorancia, tentación o debilidad, dice allí el mismo apóstol Juan en 1 Juan también, dice, hijitos míos, ¿sabéis pecado? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, ¿sí? Entonces, una cosa es pecar por yerro, ignorancia, tentación o debilidad, y otra cosa es seguir practicando los pecados de esa pasada manera de vivir. Ahora bien, no se puede pecar
decíamos, es decir, no se puede seguir practicando. Sí se pecará, como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿sí? Pero ya no practicando un pecado que nos caracterizábamos estando en el mundo, ¿sí? Sino que ahora esa pasada manera de vivir quedó crucificada. El viejo hombre quedó crucificado con sus pasiones y deseos, quedó crucificado con ese pecado que practicaba. Ahora en el Evangelio, en Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo, ya no va a caracterizarse porque es fuerte en un pecado, practica un determinado pecado, sino que va a pecar por el roce diario de la vida, de este mundo, los embates del diablo y demás, las distintas tentaciones, los yerros y demás. Pero como dice Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver en Gálatas cuáles eran aquellos pecados que practica el hombre cuando está ajeno de la vida de Dios, esos pecados que practica el hombre cuando está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y estos pecados son los que no debe practicar estando en la iglesia, porque si alguno de estos pecados sigue practicando alguien que está en la iglesia, es un indicio de que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, que como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? No heredarán el reino de Dios. Practicar el pecado nos deja sin Dios, nos deja sin la herencia del reino de Dios. Por eso que para dejar de practicar el pecado es necesario, como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, porque el nacido de Dios no practica el pecado, ¿sí? Porque ya pasa a ser de la pasada manera de vivir. Ahora, en la nueva vida en Cristo, Jesús, ahora ya se limpia de ese pecado que antes practicaba. Sí va a seguir pecando, pero para ello, como decíamos, el apóstol Juan dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿sí? Una cosa entonces es pecar por yerro, ignorancia, tentación o debilidad, y otra es practicando distintos pecados, ¿sí? El nacido de Dios no practica esos pecados que tenía estando en el mundo. Ahora bien, en 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, el nuevo nacimiento, ¿cómo es posible? ¿Cómo se hace una realidad en nuestra vida cuando somos llamados de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo? ¿Cómo se logra el nuevo nacimiento, que es una necesidad, como el Señor Jesús dijo? Es necesario nacer de nuevo. Bueno, pero ¿cómo se logra? ¿Cómo logro yo nacer de nuevo? Bueno, como leíamos en 1 de Pedro, la palabra renacido, re habla de dos o más veces. El hombre ya nace, como dijo Jesús, el que nacido en la carne, carne es un hombre natural. Luego, por el Espíritu vuelve a nacer para ser un nuevo hombre creado según Dios para buenas obras. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo se logra el nuevo nacimiento? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es una realidad en la vida de aquel que viene al Evangelio? Bueno, por medio de la palabra, ¿sí? Que es la simiente incorruptible. La palabra que oímos desde el púlpito, la palabra que
oímos cuando escudriñamos las Escrituras, por eso que vemos la importancia ya sea de congregarnos, ¿sí? Porque congregándonos oímos palabras de vida eterna. Y acá vemos la importancia de que el púlpito no sea enseñoreado por el hombre, sino que sea Dios quien tiene el señorío del púlpito y use a sus siervos para que por medio de ellos dé a conocer su intención, propósito, voluntad para con su pueblo, palabras de vida eterna para ellos. Pero, como muchas veces ha pasado en el pasado y hoy también, en muchas iglesias, el hombre enajenó el púlpito, lo tomó, dejó a Dios de lado y ahora comunica esa simiente corruptible que hay en él, y mediante esa simiente corruptible no hay nuevo nacimiento en los congregados. La simiente corruptible del hombre, que es su palabra, no hace renacer, es una palabra muerta, no hace posible que el hombre, la mujer, crezca para salvación. Todo lo opuesto a lo que es la simiente incorruptible y la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra nacer a la fe? Por medio de la palabra de Dios, la simiente incorruptible, que es viva y permanece para siempre. Ahora, la simiente del hombre, es decir, su palabra, es corruptible en comparación de la palabra de Dios, que es incorruptible. La palabra del hombre es corruptible, no hace renacer, es muerta y no permanece. Todo lo opuesto a lo que es la palabra de Dios, que es incorruptible, hace renacer, es viva y permanece para siempre. En Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora bien, acá es una hermosa realidad. Dice el apóstol Pablo acá en Efesios, estando muertos en pecado, esa es la condición de Nicodemo, ¿sí? Un hombre natural, venía a Cristo, era necesario que experimentara el nuevo nacimiento. Tanto Nicodemo como nosotros en el mundo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que nosotros sabíamos, pero Dios no nos dejó en esa situación, sino que nos dio una esperanza, nos dio una posibilidad de revertir esa situación en la cual nos encontrábamos, revertir la naturaleza carnal ahora para ser participante de la naturaleza divina. ¿Cómo es posible eso? Bueno, leíamos en Efesios 2:5, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Juntamente con Cristo. Hoy, como en Pentecostés hasta ahora, pasa de la misma manera. ¿Cómo es juntamente con Cristo en estos días? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Hoy, en el mundo de estos días, como en el pasado, lo divino está en la iglesia. La iglesia no es las cuatro paredes, sino es como Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Allí está la presencia de Dios prometida, Dios habitando entre los hijos de los hombres. La promesa de Él es, habitaré en medio de ellos, y lo hizo una realidad, ya sea con Israel, allí en el desierto, habitó entre los hijos de los hombres, allí en medio de la nación de Israel, en el tabernáculo de reunión, y luego vino y habitó entre los hijos de Israel, como relatan los evangelios, como bien está escrito, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, vino y habitó entre nosotros, ¿sí? Y desde Pentecostés hasta ahora sigue habitando en este mundo, en la iglesia. Por eso que ahora juntamente con Él nos da vida. ¿Cuándo estamos juntamente con Él? Cuando una persona está juntamente con Cristo, cuando es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo.
Cuando estábamos en el mundo como Nicodemo, sin Dios y sin esperanza, no estábamos junto con Cristo, estábamos separados de Él. Por eso que la vida espiritual nunca iba a ser una realidad en nuestra vida. Por eso que en esa condición nunca íbamos a poder ver ni entrar en el reino de Dios. Pero ahora tenemos la posibilidad de estar juntamente con Él. ¿Cómo una persona en estos días está juntamente con Cristo? Si es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, ahora está junto a Él, juntamente con Él. Y ahora es posible la vida, nos dio vida juntamente con Él. ¿Sí? Ahora tenemos esa gloriosa posibilidad de tener vida, esa vida la cual nos da la posibilidad de heredar el reino eterno que Dios ha preparado a todos aquellos que le aman. Entonces, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Amén? Ahora en Juan, capítulo número 15, versículo número 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Separados de mí, nada podéis hacer. En el mundo estábamos separados de nuestro Señor Jesucristo, como Nicodemo. Nada podíamos hacer para que la salvación sea una realidad en nuestra vida. No podíamos, lo menos que era el nuevo nacimiento, el primer paso, no podíamos darlo, porque para nacer de nuevo es necesario estar juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Él. Esa vida se deja ver en el nuevo nacimiento, se refleja en el nuevo nacimiento que logramos experimentar, ¿sí? Juntamente con Él. Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Ahora bien, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo número 2, vamos a ver que el nacido de Dios es un niño en Cristo. ¿Y cómo se alimenta el nacido de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se alimenta? ¿Es necesario nacer de nuevo? Sí, es necesario. Y ahora, una vez que se nace, ¿cómo logramos permanecer con vida? ¿Cómo se alimenta el nacido de Dios? 1 Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Recordemos esto, para que por ella, por la leche espiritual no adulterada, crezcamos para salvación. Crezcamos para salvación. Ahora bien, estas palabras son gloriosas, hermosas. Nacemos, experimentamos nuevo nacimiento, somos niños recién nacidos, niños en Cristo. El apóstol Pablo habla de niños en Cristo. Y dice en una oportunidad, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Cuando fui grande, hablaba como grande y pensaba como grande. Es decir, me da a entender con esas palabras de que como es la vida, Dios espera de que sufra un desarrollo, sufra un crecimiento. El crecimiento lo da Dios y no debemos privar a nuestro hombre interior de ese crecimiento, que lamentablemente muchas veces en muchas iglesias se priva al hombre interior que vaya creciendo para salvación. Como niños recién nacidos debemos desear la leche espiritual no adulterada, ¿sí? La leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, pero en el fondo, ¿qué parte de la palabra de Dios es la que recibe el recién nacido? ¿De qué se alimenta el recién nacido? ¿En qué consiste la leche espiritual no adulterada, como leíamos, para que por ella crezcáis para salvación? ¿Sí? Esta es otra de las cosas que debemos nosotros atesorar, asimilar y tenerla muy presente en nuestra vida espiritual. No solamente hay que nacer de nuevo, sino que después Dios espera que todos los días vayamos creciendo para que la salvación llegue a ser una realidad en nuestras vidas.
crecer para salvación. Si no se crece, lamentablemente la salvación no se dejará ver, como dice Isaías, en nuestras vidas. Amén. Es muy importante nacer de nuevo. Sí, es el primero de varios pasos para que la salvación llegue a ser una realidad en nuestras vidas. Ahora bien, esta leche espiritual es la que habla el autor de Hebreos. Acá vemos que el autor de Hebreos, antes de leerlo, el autor de Hebreos había sido testigo del nuevo nacimiento de muchos en la iglesia, pero después de un tiempo volvió y los vio en la misma situación, en la misma condición. Seguían siendo niños en Cristo, seguían necesitando de la leche espiritual. Él esperaba que después de un tiempo hayan crecido para salvación, hayan crecido con el crecimiento que Dios da, pero eso no había sucedido. Y esto es una clara enseñanza para la iglesia de estos días. En muchas iglesias, lamentablemente, hay nuevos nacimientos, pero no logran desarrollarse, no logran crecer con el crecimiento que Dios da. Esto es, se conforman con los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas, y rechazan el crecimiento que Dios le quiere dar, rechazan las revelaciones de Dios, rechazan las cosas grandes y ocultas que Dios quiere manifestarle, rechazan los misterios insondables del cual habla el apóstol Pablo, rechazan todas aquellas enseñanzas que conforman lo que dice el autor de Hebreo, el alimento sólido. Y por rechazar todo eso, lamentablemente, nunca va a ser una iglesia que va a crecer para salvación. Siempre van a ser conformistas con lo básico, las primeras enseñanzas, si bien son útiles, necesarias para alimentar al recién nacido, pero después es necesario que se le vaya dando revelación, que se le vaya dando conocimiento, que sus sentidos, como dice el apóstol Pablo, sean ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para qué? Para que de esa manera vaya creciendo y Dios le vaya dando revelación, cosas grandes y ocultas que no conoce, ¿sí? Para que Dios, por medio de ese alimento sólido, le dé la posibilidad de esa salvación tan grande que le quiere transmitir. En Hebreos 5:12 entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta era la situación entonces de los hebreos, al cual el autor deja en claro de que ellos habían experimentado el nuevo nacimiento, pero quedaron estancados allí, no siguieron ejercitando su sentido en el discernimiento del bien y del mal, y hacían caso omiso al alimento sólido que Dios quería darle, pero para ello tenían que ir creciendo todos los días un poquito más. Y esa es la realidad muy triste de muchas iglesias en estos días entonces, que se conforman con lo poco, cuando Dios tiene mucho más para darle y quiere darle muchas más cosas insondables que Dios quiere transmitir a su iglesia para que su iglesia sea portadora de verdades, guardadoras de verdades, como dice la Escritura. Ahora bien, 1 Timoteo 4:6, el niño recién nacido toma leche espiritual no adulterada y debe nutrirse para ir creciendo, ¿sí? ¿Cómo se nutre el recién nacido? Bueno, 1 Timoteo dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿sí? ¿Cómo se nutre el recién nacido? Por medio de las palabras de la fe, a través de la predicación, la lectura de la palabra, y
por las palabras de la buena doctrina o de la sana doctrina, como habla el apóstol Pablo. Nutrir. ¿Por qué no se crece? Porque muchos en las iglesias en estos días quedan estancados, tan solamente habiendo nacido de nuevo. Son niños en Cristo por tanto tiempo. ¿Por qué quedan estancados acá? Porque no se nutren en su vida espiritual. Y nutrirse es fundamental para el crecimiento espiritual, para crecer para salvación, como leíamos. ¿Y de qué manera se nutren? Por medio de las palabras de la fe y de la buena doctrina o de la sana doctrina. Cuando una iglesia rechaza las palabras de la fe, cuando una iglesia rechaza la sana doctrina, la buena doctrina, como dice aquí Pedro, lo que está rechazando es crecer. Con esas palabras le están diciendo a Dios: no quiero crecer, quiero seguir siendo niño en Cristo, me niego a crecer. Pero es necesario el crecimiento, porque habla de crecimiento para salvación. Es necesario crecer para que la salvación llegue a ser una realidad en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ninguna imagen es más expresiva en cuanto al deseo que la del recién nacido por la leche, como dice al principio de 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ahora bien, el hombre en la iglesia muchas veces suplanta el alimento espiritual por alimento adulterado. Por eso no vemos que en las iglesias se crezca para salvación. Fíjese que al final de 1 Pedro 2:2 dice: para que por medio de la leche espiritual se crezca para salvación. ¿Sí? Esto debemos meterlo bien en el corazón. Es necesario crecer para salvación. Para que la salvación sea una realidad en nuestra vida es necesario que crezcamos. Si rechazamos las revelaciones, rechazamos las cosas grandes y ocultas que Dios tiene preparadas para su iglesia, las cosas insondables de Dios, el alimento sólido, lo que estamos rechazando es crecer para esa salvación. Leíamos que el hombre en la iglesia muchas veces suplanta el alimento espiritual por alimento adulterado. Cuando el hombre se apropia del púlpito dejando de lado a Dios, ya comienza a dar a los congregados alimento adulterado, ¿sí? Alimento adulterado, y ese alimento adulterado no hace posible de que haya nuevo nacimiento, no hace posible de que se vayan nutriendo para que crezcan para salvación. Y es por eso que vemos en estos días que en las iglesias no se crezca para salvación. Dios espera de mirar desde los cielos que una iglesia sucedan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Que los congregados experimenten el nuevo nacimiento, se nutren de las palabras de la fe y de la sana doctrina. De esa forma se va nutriendo, Dios le va dando crecimiento y sus sentidos van siendo ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y de esa manera llega un tiempo en donde Dios comienza a revelarles, ¿sí?, cosas grandes y ocultas que ahora están capacitados para recibir, cosas insondables que no les es dado a los hombres oír, como dice el apóstol Pablo, misterios, ¿sí?, que en otras generaciones Dios la dejó oculta, pero ahora la quiere revelar a la iglesia, pero no la puede revelar si todavía siguen siendo niños en Cristo. Ahora bien, 1 Juan 5:4, vemos otro de por qué es necesario nacer de nuevo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Bien. Jesús entonces le dijo a Nicodemo, mira, así que estas palabras te entren bien en el corazón. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué Jesús, si él hubiera preguntado, por qué es necesario nacer de nuevo? No podés ver el reino de Dios, no podés entrar en el reino de Dios. Si nacés de nuevo vas a dejar de practicar los pecados que antes practicaba. El nacido de Dios no practica el pecado.
Y también es necesario nacer de nuevo, porque si naces de nuevo, vas a tener ahora la posibilidad de vencer al mundo. Hasta ahora el mundo te ha vencido todas las veces que ha arremetido contra vos. ¿Sí? Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y el que no ha nacido de Dios, lamentablemente, no tendrá esa potestad de vencer al mundo. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entre esas tantas cosas que él podía, era vencer al mundo. ¿Y por qué? Porque había nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Una iglesia que no nace de nuevo no puede vencer al mundo. Por eso es que vemos que el mundo arremete contra la iglesia y el mundo entra dentro de la iglesia y los congregados son igual que los mundanos. No hay diferencia entre el mundo y los que están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo, el diablo, que tiene dominio de este mundo, Jesús dijo, el mundo entero está bajo el maligno, y el diablo vino para hurtar, matar y destruir a la iglesia, arremete contra la iglesia y la destruye. ¿Y por qué tiene el poder de destruirla? Bueno, porque es una iglesia que no ha nacido de nuevo, una iglesia en la cual los predicadores, pastores se apropiaron del púlpito, enseñan costumbres, tradiciones, mandamientos de hombres, sus pensamientos, su filosofía, sus conceptos de vida, sus experiencias, cosas que nos sirven para que el nuevo nacimiento, para que vayan nutriéndose, para que vayan creciendo para salvación, llegue a ser una realidad en la vida de iglesia. Entonces, en Juan 16:33, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué venció al mundo Jesús? De la misma manera que lo podemos hacer nosotros, porque es nacido de Dios. Jesús fue nacido de Dios. En el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y los evangelios relatan diciéndole el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Vemos entonces que Jesús fue nacido de Dios, ¿sí? Y como está escrito, el nacido de Dios vence al mundo. El nacido de Dios vence al mundo. El Señor Jesús venció al mundo en la persona del diablo, en la persona de los fariseos, los saduceos, ¿sí? Cómo arremetió el mundo a través de ellos contra el Señor Jesús para destruirlo. Por ejemplo, en el día de la tentación, los 40 días de tentación allí en el desierto, el diablo arremetió contra el Señor Jesús, pero él fue vencedor. Yo he vencido al mundo en todas sus manifestaciones y expresiones, ¿sí? Lo venció porque era nacido de Dios. De la misma manera nosotros, nacidos de Dios, vamos a poder vencer al mundo porque la simiente de Dios ha hecho posible de que nosotros, habiendo experimentado el nuevo nacimiento, tengamos ahora la posibilidad de que el Espíritu Santo nos vaya guiando a toda verdad y justicia y Él sea en nosotros esa esperanza y gloria de la cual habla el apóstol Pablo. El nacido de Dios es un hombre de fe. Nacemos de Dios para ser hombres de fe. En 1 Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree? En otras palabras, el que tiene fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Bueno, este ha sido el mensaje del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y poder entender esta verdad que Jesús le transmitía allí a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Por muchas razones necesitamos nacer de nuevo. Y eso tiene que reflejarse en las iglesias de estos días. Vamos a estar reuniéndonos una vez más en futuras predicaciones. Que lo haya disfrutado
y que Dios te bendiga.